Ese coche estuvo encerrado en un garaje durante más de 30 años. Nadie podía tocarlo. Nadie podía abrir el maletero. Era la única condición que le quedaba a un abuelo, que se llevó un secreto a la tumba. Pero hoy, el nieto recibió la llave. Y lo que encuentre dentro de este ópalo podría destruir la imagen del patriarca o revelar una historia de amor, dolor y lealtad que toda la familia ha tratado de olvidar. No se trata de ver la historia de un coche viejo. Estás a punto de descubrir un secreto enterrado bajo las 4 ruedas y se revela solo después de la muerte. Mira hasta el final, porque esta revelación te conmoverá. Era una mañana nublada cuando la puerta de la vieja casa se abrió por primera vez en años. El olor a óxido y madera mojada invadió el aire cuando el nieto mayor, Rafael, giró la llave de la cerradura de la puerta lateral. Era allí, bajo una lona cubierta de hojas secas y polvo acumulado, donde los Opala habían dormido durante décadas. Un Chevrolet Opala Diplomata de 1981, intacto, pero olvidado. Rafael se acercó, tiró de la lona y allí estaba el auto de su abuelo. El resplandor de las luces traseras aún conservaba algo casi ceremonial. Para la familia, ese coche era solo un pedazo de garaje, pero para Rafael era como abrir una caja fuerte de recuerdos. Recordaba a su abuelo corriendo por los caminos rurales, el sonido del motor, el olor a cuero y la voz grave que decía, «Esta es una máquina de verdad». Pero nadie sabía que este coche tenía algo más que nostalgia. Al Opal le habían dejado instrucciones claras. No vendas, no te metas con él, solo abro el maletero cuando no esté. Ahora, con su abuelo enterrado y la llave en la mano, el verdadero legado de ese coche estaba a punto de ser revelado. El abogado de la familia leyó el testamento con la seriedad que exigía el momento. Sentados en la sala de estar de la antigua casa, todos escucharon atentamente las últimas palabras del patriarca. Herencias simples, objetos de valor emocional, pequeñas cantidades de dinero. Pero una cláusula llamó la atención. A mi nieto Rafael le dejo mi ópalo, y una sola condición, abrir el maletero solo después de mi partida. Ahí está la verdad que durante años mantuve enterrada. Un pesado silencio se apoderó del ambiente. La abuela, pálida, apartó la mirada. Los tíos se miraron incómodos. No se trataba de un coche viejo. Era una bóveda de secretos. Rafael sintió el peso de la responsabilidad y el misterio. ¿Por qué el abuelo dejaría un mensaje tan dramático? ¿Qué verdad se escondía en ese baúl? Las palabras del testamento parecían resonar en las paredes, como si el anciano estuviera allí, riendo dentro de la escena. Algo estaba a punto de ser revelado, algo que no todos querían escuchar. La herencia dejó de ser material y se convirtió en una carga. A partir de ese momento, el Opal no fue solo un automóvil para mascotas. Era una cápsula del tiempo que contenía una revelación que cambiaría el curso de la familia para siempre. Si alguna vez has sentido un escalofrío al imaginar lo que podría estar encerrado en ese baúl, entonces escúchame por un segundo. Este video fue hecho con cuidado, como si abriera una caja de recuerdos olvidados, pieza por pieza, con respecto a la historia real que estás viviendo junto a mí. Si tocó algo dentro de ti, si despertó tu curiosidad o te retuvo hasta ahora, haz un gesto simple pero poderoso. Deja el me gusta. Es como un gracias silencioso, pero ayuda a que este contenido llegue a aquellos que también necesitan escuchar esta historia. Y si te gustan los vídeos que unen el pasado, el misterio y la emoción real, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí cada coche tiene un alma, cada rueda gira con un secreto, y cada historia se cuenta para ser sentida. Ahora agárrate fuerte, porque lo que venga después de esto te conmoverá más que cualquier giro de película. Sigamos. Corría el año 1982, a principios de otoño. El pequeño pueblo del interior todavía estaba formado por calles empedradas y vecinos en la acera. Cuando el Opala aparcó por primera vez frente a la casa de los Rodríguez, todo el mundo salió a ver. El coche brillaba como una joya sobre ruedas. El abuelo, de poco más de 40 años, se levantó del asiento del conductor con una sonrisa de victoria. Acababa de cerrar un gran acuerdo, algo de lo que pocos conocían los detalles.
y decidió celebrarlo comprando el auto de sus sueños. No era solo ostentación, era un símbolo de logro. Durante años cuidó del ópalo con más celo que su propia salud. Lavaba los domingos, pulía el capó, afinaba el motor con sus propias manos. Y nadie más que él conducía. El coche se convirtió en una extensión de su personalidad, elegante, reservado, imponente. Cuando pasaba por las calles, el rugido del motor se anunciaba incluso antes de la curva. Era imposible no darse cuenta. Pero junto con la fascinación por el coche, había una sombra. Dijeron que el abuelo había hecho un extraño acuerdo para obtener ese dinero. Un acuerdo que nadie pudo probar, pero todos comentaron en voz baja. Y el coche fue el único testigo silencioso de todo ello. Desde que Rafael era pequeño, recordaba claramente haber escuchado a su abuelo repetir una regla: no te metas con el baúl. La frase siempre venía en un tono serio, casi sagrado, ni en los días de limpieza, ni para guardar herramientas, ni siquiera cuando había que remolcar el coche. Eso siempre me pareció extraño, pero nadie tuvo el coraje de contradecirlo. Una vez el tío Carlos intentó forzar el cierre con un destornillador. El abuelo lo atrapó en el acto y, sin levantar la voz, se limitó a decir: quien abre este baúl sin permiso lleva el peso solo. Estas palabras nunca han sido olvidadas. Con el tiempo se convirtió en una especie de leyenda familiar. Los niños contaban historias de que había un cuerpo adentro. Otros decían que guardaba lingotes de oro. Incluso un amigo de la familia sugirió que podría ser algo más oscuro. Evidencia de un crimen tal vez, pero nadie se atrevió a abrirlo. Y cuanto más tiempo pasaba, más crecía el misterio. El maletero cerrado no era solo una tapa de hierro. Era un símbolo de todo lo que el abuelo no decía. Y ahora, después de leer el testamento, esa regla se convirtió en el único enigma que Rafael necesitaba resolver. La noche caía pesada, con un cielo nublado y el viento golpeando las ventanas de la vieja casa. Rafael no podía dormir. La llave del maletero estaba sobre la mesa, junto a una vieja foto de su abuelo, de pie frente al opal, con esa misma sonrisa orgullosa. La familia ya se había ido después del velorio, pero él decidió quedarse allí, como si la casa pidiera su presencia. Sentado en la silla de la sala, Rafael recordó todas las veces que escuchó esa frase: no te metas con el baúl. Con cada recuerdo, mi corazón se apretaba. Sintió que no era solo curiosidad, sino una misión. Algo decía que necesitaba hacer esto no solo por sí mismo, sino por todos. Esa mañana, caminó hasta el garaje. Encendió la luz. El ópalo parecía estar vivo, silencioso pero atento. Pasó la mano por la fría carrocería, como pidiendo permiso. El silencio era absoluto, y Rafael se dio cuenta de que no había vuelta atrás. El secreto de toda una vida estaba a centímetros de él. Lo que encontraría en su interior podía cambiarlo todo. La visión que tenía de su abuelo, de su familia, y quizás incluso de sí mismo. La puerta del garaje se abrió lentamente, crujiendo como si él también supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Rafael caminaba lentamente, con la llave del maletero firmemente en la mano. Respiró profundamente 3 veces, como si cada respiración fuera una preparación espiritual. El ópalo estaba allí, brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara que colgaba del techo. Se agachó, introdujo la llave en la cerradura y se volvió con cuidado. El chasquido metálico que siguió fue casi ensordecedor dentro de ese silencio. Cuando la tapa comenzó a levantarse, el olor a papel viejo y cuero llenó el aire. Dentro había una maleta de cuero desgastada por el tiempo, una caja de madera sellada con un candado y un sobre con su nombre escrito a mano. Para Rafael, léelo primero. Su corazón se aceleró. Sintió que le temblaban las piernas. No era un secreto cualquiera. Era un mensaje directo, dejado exclusivamente para él. Y todo indicaba que la verdad contenida en su interior no era algo sencillo. Era como si el abuelo hubiera elegido ese momento, años después de partir, para seguir guiando los pasos de su nieto. Un denso silencio se apoderó del espacio. La tapa abierta era el portal a una historia que sigue viva. Rafael sostenía el sobre con manos temblorosas. El papel era amarillento, la letra firme, pero envejecida. Abrió lentamente, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de leer. Rafael
Si estás leyendo esto es porque ha llegado el momento de conocer la verdad. Toda mi vida he ocultado una parte importante de nuestra historia familiar. No por cobardía, sino por amor. Lo que hay dentro de esta maleta y la caja no se trata de mí. Se trata de nuestra sangre. Se trata de ti. El corazón de Rafael parecía latir en su cuello. Las palabras continuaron. En los años 80, estaba involucrado en algo más grande de lo que podía controlar. Protegía a una persona. Y para eso, tuve que callarme. Este coche es la prueba del silencio. Pero también es la clave de la verdad. El abuelo le pidió perdón por no habérselo dicho antes. Dijo que el tiempo no se lo permitía, pero que Rafael era el único que tendría la madurez para entender. Al final, una frase enigmática. No todas las verdades te hacen libre. Algunas verdades pesan mucho, pero solo los que lo llevan lo entienden. Rafael se sentó en el suelo del garaje con los ojos llorosos. La carta no lo revelaba todo. Acaba de abrir la puerta. Y ahora tendría que entrar. Dentro de la maleta de cuero había un viejo diario, con una cubierta de cuero agrietada y páginas manchadas por el tiempo. Era el diario de su abuelo, a partir de 1981, un año antes de la compra del Opal. Rafael hojeaba las páginas con cuidado, leyendo historias que parecían parte de una novela policíaca. El abuelo habló de un gran amigo llamado Mario, que huía de una acusación injusta. Un buen hombre, pero marcado por un error que nunca cometió. Su abuelo lo escondió durante meses y lo ayudó a cambiar su identidad. A cambio, Mario le dio algo valioso. Una colección de documentos, fotos y pruebas que podrían limpiar su nombre o destruir a toda una familia. Este material se colocó en una caja y se escondió en el maletero del automóvil, con la promesa de que solo se revelaría cuando todos los involucrados ya no estuvieran vivos. Rafael leyó cada detalle con asombro. Descubrió que su abuelo desempeñaba un papel esencial en la protección de la vida de un hombre, pero que le costó su relación con parte de la familia. La lealtad, el riesgo y el dolor estaban ahí, en cada línea manuscrita. La historia secreta finalmente estaba siendo contada. Con las manos aún temblorosas después de leer el diario, Rafael centró su atención en la caja de madera sellada. La cerradura parecía vieja, pero aún funcionaba. Junto a la letra, también había una pequeña llave con cinta roja, la que abría el candado. Lo insertó, lo giró y sintió el chasquido seco. Cuando se abrió la tapa, Rafael se encontró con un contenido inesperado. Fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos, certificados falsos, cartas firmadas por personas de las que nunca había oído hablar. Pero lo más impactante, una carpeta con documentos que probaban el cambio de identidad de Mario, el amigo escondido por su abuelo. Había pruebas de que Mario era, en realidad, el hermano de su abuelo. Había huido tras ser acusado de un crimen cometido por otro hombre, hijo de un influyente político de la época. El abuelo lo escondió para protegerlo y al mismo tiempo guardó todo lo que había en el ópalo como una caja fuerte secreta. La caja era el archivo de una vida oculta, un cofre de dolor, verdad y coraje. Rafael entendió que el coche no era solo un objeto heredado. Fue el guardián silencioso de una justicia que el tiempo trató de enterrar, pero fracasó. Entre los documentos, Rafael encontró una carta dirigida a otro nombre. A mi hermano, si algún día este coche vuelve a tus manos. Eso lo sorprendió. El ópalo, que siempre fue visto como un símbolo de su abuelo, en realidad había sido comprado con dinero que pertenecía a los dos hermanos, el resultado de una venta de tierras heredadas de su padre. Pero tras el escándalo y la fuga de Mario, su abuelo se hizo cargo del coche solo para protegerlo. Esa fue una elección de lealtad, no de posesión. Rafael comprendió que la herencia que había recibido era más simbólica que material. Ahora era el custodio de una historia de amor fraternal, sacrificio y justicia. Entonces decidió que ese coche no podía ser simplemente restaurado y exhibido. Necesitaba contar la historia. Necesitaba honrar a los dos hermanos. El ópalo se conservaría como un monumento de la verdad, un símbolo de una época en la que el silencio era necesario. Pero ahora, hablar se convirtió en un deber. La herencia era suya, pero la historia era de todos. Y eso fue solo el comienzo de cómo ese auto cambiaría todo cuando se abrió.
no con herramientas, sino con coraje. Después de pasar la noche inmerso en la lectura del diario y el análisis de los documentos, Rafael supo que necesitaba reunir a su familia. A la mañana siguiente, con todos sentados alrededor de la vieja mesa, comenzó a contar lo que había encontrado. Los ojos de los presentes se abrían con cada revelación. Algunos estaban en absoluto silencio, otros lloraban discretamente. La abuela, con los ojos llorosos, murmuró: «Sabía que estaba ocultando algo, pero nunca me lo imaginé». El tío Carlos se levantó, sin decir una palabra, y salió de la habitación. Era el mayor de los hijos y siempre tuvo una relación tensa con su padre. La noticia de que el abuelo había protegido a un hermano fugitivo, había escondido toda una historia dentro del maletero de un coche y había mentido para proteger a la familia, fue un golpe difícil de digerir. La herencia que parecía sencilla se convirtió en una bomba emocional. Viejas verdades han resurgido. Las acusaciones silenciadas durante décadas han resurgido. Pero en el fondo, también había un cierto alivio. El silencio que se cernía sobre la familia finalmente tenía un nombre, una razón, un final. Y Rafael, sin quererlo, se convirtió en el nuevo eslabón entre el pasado y el futuro. Entre los documentos de la caja había un sobre más pequeño, con más de 30 fotos cuidadosamente organizadas. Algunas mostraban al abuelo y a Mario abrazados, sonriendo frente al ópalo en diferentes etapas de su vida. Otros tenían rostros desconocidos, figuras en fiestas, cenas y reuniones que claramente involucraban algo más que amistad. Una de las fotos, en particular, llamó la atención de Rafael. Mostraba a Mario junto a un hombre conocido en la ciudad, ahora un político prestigioso. Al fondo, el ópalo aparcado. Esto confirmó parte de lo narrado en el diario. Mario había sido utilizado como chivo expiatorio en un escándalo que involucró a altas figuras del poder local. Las fotos eran la prueba de que el abuelo sabía demasiado. Quizá por eso ha optado por el silencio y el aislamiento en los últimos años. Rafael vio una nueva capa de misterio allí. No se trataba solo de proteger a un hermano. También se trataba de proteger a la propia familia de algo más grande, algo peligroso. Y esas imágenes, envejecidas y olvidadas, ahora cobraban vida. Cada rostro, cada sonrisa congelada en blanco y negro, era la pieza de un rompecabezas que durante décadas había estado encerrado dentro de un baúl. Y ahora había que reconstituirlo. Al sumergirse en los documentos e informes, Rafael comenzó a armar el rompecabezas de la vida de Mario. Era el hermano menor de su abuelo. Tenía un futuro prometedor como contador de una gran empresa de la región. En 1980, fue acusado de malversar dinero de la empresa, pero todo apuntaba a un plan que involucraba a personas con conexiones políticas. Mario fue el único imputado. Los medios de comunicación lo pintaron como un traidor y su reputación fue destruida. Temiendo ser arrestado por algo que no hizo, se volvió hacia su hermano. El abuelo, sin pestañear, utilizó el dinero de la herencia para comprar la Opala, cambió documentos, falsificó una nueva identidad para Mario y se lo llevó a vivir al interior de Minas, con otro nombre. El diario contenía relatos emotivos de cómo los dos hermanos planearon cada paso de la fuga y cómo prometieron nunca revelar la verdad mientras los verdaderos culpables estuvieran vivos. Lo más llamativo fue el tono de las palabras. No había ira, solo protección. Rafael comprendió allí que su abuelo no había ocultado un crimen. Había protegido a un hombre inocente, y este detalle cambió por completo la forma en que la familia, y tal vez toda la ciudad, debería ver ese pasado. Con el paso de los días, la historia del ópalo comenzó a filtrarse. Primero, se lo contó un primo a un amigo. Después, alguien compartió una foto del auto en las redes sociales con la leyenda: el auto secreto. A las pocas semanas, la pequeña ciudad estaba comentando sobre el caso. Algunos recordaron el escándalo de Mario como algo nebuloso y mal explicado. Otros prefirieron no hacer comentarios, por temor a tocar heridas políticas que aún están abiertas. Pero la curiosidad era general. Un periodista local se puso en contacto con Rafael para pedirle que contara la historia completa. Al principio se negó, pero luego lo reconsideró. Era justo que la verdad saliera a la luz, no como chisme, sino como justicia. La revelación dividió opiniones. Para algunos,
El abuelo era un héroe silencioso. Para otros, cómplice de un fugitivo. Pero una cosa era innegable. La historia había despertado a la ciudad. Ese ópalo, durante años polvoriento en el garaje, era ahora el centro de un debate sobre la ética, la verdad, la lealtad y la injusticia. Rafael sintió que tenía en sus manos no solo un auto viejo, sino una misión. Y tal vez esa fue la verdadera razón por la que su abuelo lo eligió como el guardián del secreto. Con todo en la mano, el diario, los documentos, las fotos y la historia completa, Rafael se enfrentó a una decisión difícil. Cuéntalo todo públicamente y limpia el nombre del tío Mario, o guarda el secreto y preserva lo que quedaba de la estabilidad de la familia y la ciudad. Los documentos podrían generar demandas, reapertura de casos antiguos, escándalos que involucren nombres que aún son influyentes. Pero el silencio también tenía un precio. Era el mismo dilema al que se enfrentó su abuelo años antes. La diferencia era que Rafael no lo llevaba solo. Reunió a la familia y propuso un pacto. Decir la verdad, pero con respeto. Escribe un libro, monta una exposición sobre el ópalo y utiliza la historia como símbolo de perdón y justicia. La decisión fue recibida con lágrimas y alivio. Por primera vez la familia habló abiertamente sobre viejas heridas. El coche dejó de ser un fantasma y se convirtió en un monumento. Rafael entendió que el verdadero legado de su abuelo no era el auto ni los documentos, sino el coraje de elegir lo que es correcto, incluso cuando todo el mundo pide silencio. Y decidió que, a partir de entonces, ese coraje también sería suyo. Rafael decidió que el Opal necesitaba volver a la vida, no como un simple auto viejo, sino como un símbolo de todo lo que se había revelado. Llevó el vehículo a un taller especializado en restauración clásica. Los mecánicos, al enterarse de la historia, trataron el proyecto con reverencia. Cada tornillo retirado parecía llevar el recuerdo del abuelo. La tapicería, aún original, se limpió con cuidado. El cuadro de instrumentos, con marcas del tiempo, recibió un tratamiento especial, conservando la esencia del coche sin borrar el pasado. El motor, parado desde hacía décadas, volvía a rugir como si despertara de un largo sueño. Mientras se restauraba el coche, Rafael recopiló recuerdos, relatos familiares, registros fotográficos, extractos del diario. Decidió poner un pequeño compartimento escondido en la guantera, donde se guardaría una copia de la carta y el diario, como recuerdo para las generaciones futuras. Al final de la restauración, el Opala estaba impecable, pero más que hermoso, estaba cargado de historia. Ahora no era solo un automóvil, era un santuario sobre ruedas, un lugar donde el dolor, el secreto, el amor y la redención se encuentran. Y cuando giró la llave de contacto por primera vez, Rafael sintió que su abuelo estaba allí, sonriendo a su lado. Rafael sabía que la historia que había descubierto no podía terminar ahí, escondida en la memoria de la familia. Con el Opal restaurado y los documentos organizados, decidió crear algo inédito, una exposición itinerante que contaría la historia del coche y el secreto que guardaba. El proyecto se denominó Museo sobre Ruedas. La idea era simple pero poderosa: utilizar el ópalo como pieza central y a su alrededor paneles con fotografías, extractos del diario, audios narrados de la carta del abuelo e incluso objetos personales de los hermanos. La primera proyección tuvo lugar en la plaza central de la ciudad. Cientos de personas asistieron, algunos curiosos, otros conmovidos. El coche, aparcado bajo una lona transparente, estaba iluminado por luces tenues, como una reliquia. Rafael le dijo a la audiencia: «Este auto no es solo mío, es nuestro, es parte de nuestra historia». Eso conmovió incluso a los más escépticos. La exposición cobró repercusión y aparecieron invitaciones para ir a otras ciudades. Lo que comenzó como un secreto familiar se ha convertido en un movimiento de memoria, justicia, reconciliación. El ópalo, una vez olvidado, ahora cruzaba Brasil como mensajero de una verdad que ya nadie se atrevía a ignorar. Durante una de las exposiciones, una mujer se acercó a Rafael con los ojos llorosos. «Mi nombre es Ana, soy la nieta de Mario. El tiempo se ha detenido». Se miraron el uno al otro como si parte de un rompecabezas finalmente encajara en su lugar.
Ana se había criado con otro apellido, sin saber la verdadera razón de la lejanía de su familia paterna. No fue hasta después de la muerte de su madre cuando encontró pistas de que su abuelo había sido acusado injustamente y que él había desaparecido misteriosamente. Cuando vio el artículo sobre el ópalo y la exposición, decidió ir allí. Rafael la recibió con emoción. Pasaban horas hablando. Lloró cuando vio las fotos de Mario con su hermano. Tocó el coche con respeto, como si encontrara un pedazo de su abuelo que nunca había conocido. Rafael le mostró el diario, le leyó la carta, compartió todo. Fue un momento de sanación para ambas partes. Ana dijo: «Ahora sé que mi abuelo no era un criminal, era un hombre amado y protegido». Ese día, el ópalo no solo unió el pasado y el presente, unió dos ramas del mismo árbol genealógico que se habían perdido en el tiempo. La historia, previamente dividida por la mitad, finalmente volvió a estar completa. El opal se ha convertido en mucho más que un vehículo restaurado o una obra maestra. Se convirtió en un símbolo. Para Rafael era como si su abuelo hubiera dejado una misión en forma de metal, gasolina y silencio. El coche no llevaba ahora en el maletero secretos, sino recuerdos. Los niños de la ciudad aprendieron de él en la escuela. Los maestros usaron su historia como una lección de verdad, coraje y perdón. La familia, antes dividida por las penas y los silencios, se reunía con frecuencia. Las peleas dieron paso a las conversaciones, los juicios, el entendimiento. Rafael guardó el coche como una reliquia viviente. Cada vez que la dirigía, sentía que continuaba la historia. A veces se estacionaba frente a la vieja casa, solo para observar, y siempre había alguien que pasaba y decía: «Este coche tiene alma». En cierto modo, realmente lo hubo. El ópalo se ha convertido en un símbolo de que el pasado solo nos persigue cuando no tenemos el coraje de enfrentarlo. Pero cuando lo miramos a los ojos o al baúl, él puede liberarnos. Y Rafael sabía que, mientras ese coche estuviera en marcha, la historia de su familia nunca sería olvidada. Meses después de la última exposición, Rafael recibió una correspondencia inesperada. El remitente era una notaría del interior de Minas. Cuando lo abrió, encontró una carta registrada por Mario años antes de su muerte, con la instrucción de entregarla si alguna vez se restauraba su nombre. La carta era corta pero conmovedora. «Si estás leyendo esto, es porque mi hermano cumplió su promesa. No sé quién eres, pero sé que llevo a tu familia en mi corazón. Fui salvado por el amor de un hermano y solo deseo que este amor siga vivo. Sé fuerte, sed libres». Rafael lloró como si esa carta fuera la última pieza del rompecabezas. Guardó el papel dentro del ópalo, junto a la carta de su abuelo, y por primera vez sintió que todo había terminado de la manera correcta. No había más cabos sueltos, no había más misterio, solo la verdad, solo la paz. Y cuando arrancó el coche ese día, no fue para huir del pasado, era para conducir hacia el futuro, con los dos hombres que más admiraba, guiándolo invisiblemente a través del espejo retrovisor de su alma. Porque algunos coches nos llevan lejos, pero solo unos pocos. Llévanos de vuelta a casa. Y al final, que Opal nunca fue solo un automóvil. Era un relicario de silencio, una cápsula del tiempo aparcada en la esquina de un garaje olvidado, esperando el momento adecuado, la mirada adecuada para decir por fin lo que nadie tenía el coraje de decir. Rafael no solo heredó un bien material, heredó un vínculo con el pasado, una verdad reprimida durante décadas, un secreto que no pedía venganza, sino justicia y redención. Lo que empezó con una llave y una curiosidad se convirtió en un reencuentro con raíces profundas, con lazos de sangre que el tiempo trató de borrar, pero que nunca llegaron a romperse. El Opal restaurado ahora lleva más que motor y carrocería. Carga la memoria, lleva el perdón, lleva historia. Y cada vez que Rafael gira la llave en el contacto, es como si le dijera a su abuelo: «Entiendo, lo honré, continué lo que empezaste». Porque hay historias que no están hechas para correr, sino para quedarse. Y a veces, todo lo que necesita un legado es alguien que tenga el coraje de abrir el maletero y escuchar lo que el silencio siempre ha querido decir. Fin. Number.
es solo el comienzo de un nombre que nunca se olvidará. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si despertó recuerdos, reflexionó sobre el perdón, sobre la familia, o incluso te hizo pensar en cuántos secretos aún se guardan entre las líneas de tu propia vida, entonces permíteme pedirte algo sincero. Deja tu like. Este simple gesto no es solo un clic. Es una forma de decir, esta historia valió la pena. Es tu forma de mostrarme que te he dado algo con valor, y eso para mí vale más que cualquier número. Y si sientes que algo dentro de ti ha cambiado, aunque sea un poco, suscríbete al canal. Aquí cada video no solo está hecho para informar, sino para transformar. Meternos con lo más humano que hay en nosotros, los recuerdos, las emociones y las reconciliaciones. Su inscripción es como una promesa silenciosa de que esta cadena de historias reales, conmovedoras y reveladoras, continuará. Porque juntos, no solo descubrimos el pasado, lo honramos. ¿Vamos a seguir por este camino? No ha hecho más que empezar.